Bueno, de acuerdo a lo que se habló, eh, entiendo que el hombre por sí solo no puede generar luz, no puede, pues prácticamente no goza de ese privilegio. Eh, el- de acuerdo a los textos que se dieron, pues el hombre está como el pez, digamos, en el agua y no puede salir por sí solo de su pecado, de su maldad, sino es por medio de Cristo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, entonces, ¿cómo el hombre puede acercarse a Dios? Porque, ¿cómo puede alcanzar en su momento, digamos, o voltear a ver a Cristo? Supongamos, no sé, un sicario o alguien que mata personas, ¿no? Su mente está tan reprobada que solamente a lo mejor piensa en matar, en destruir, en quitar la vida. ¿En qué momento, si ese es su plan, digamos, o siempre esa es su vida, en qué momento puede acercarse a Dios si su mente, digamos, le pasa como al pez? Nunca va a poder voltear a ver a Cristo, ¿no? ¿En qué momento? Entonces, digamos, existe la predestinación en que Dios dice en algún momento te voy a alcanzar a ti, homicida o violador, o te va a llegar tu hora y en tal fecha, digamos, en el 2024 te voy a alcanzar, o en qué momento puede entonces llegar a Dios, o nunca va a poder acercarse a Dios aquel homicida. Am, ¿Por dónde comenzar? Am, la única manera que cualquier persona pueda acercarse a Dios es porque Dios nos ama primero. Y lo que quiero decir con eso no es simplemente que Cristo vino externamente primero, pero también que esa luz de la que Arnold estaba hablando nos visita. Y nos visita en nuestro corazón y nos hace ver algo que generalmente no queremos ver. Nos hace ver una división entre lo que es algo bueno, algo puro, algo justo, algo que es una manifestación de la naturaleza, pureza de Dios, y lo que nosotros somos por naturaleza. Eso es algo que sucede en todos los hombres y todas las mujeres para llamarnos. Si no fuera así, nadie podría acercarse a Dios. Eh, y eso empieza cuando somos, bueno, la edad de ese chico ahí. Comenzamos, el Señor empieza a llamarnos, empieza a... Porque aunque nosotros somos o hemos llegado a ser pecado en el sentido de que no tenemos nada bueno en nosotros, el Señor en su misericordia empieza a brillar. Todo lo que Arnold está diciendo empieza a brillar en nuestro corazón y nos da la capacidad de ver un contraste entre dos cosas que son totalmente contrarias. Y todas las personas, yo comencé a sentir eso, aunque no lo entendí, pero comencé a sentir eso cuando era muy joven, que algo en mí siempre quería perseguir mi propia voluntad, mi propio egoísmo, mi propio orgullo, y algo más en mí quería ser bueno, quería obedecer a mis padres, quería ser diferente al mundo, y, y eso es algo que nosotros podemos experimentar a una edad muy temprana. Ahora, cuando nosotros no prestamos atención a esa visitación del Señor, cuando pisoteamos la gracia de Dios, cuando aborrecemos la luz que nos muestra que amamos las tinieblas más que la luz, como dice Juan capítulo 3, entonces se vuelve cada vez más difícil de escuchar o sentir esa voz de Cristo que está llamándonos en nuestro corazón. De esa manera
podemos tener, como dice Pablo, la conciencia eso. O podemos, en otro lugar dice que muchas personas han perdido toda sensibilidad, algo así, perdido la sensibilidad. Eso puede pasar. Y con el ejemplo de un homicidio, por ejemplo, esa persona no llegó a hacer un homicidio de la noche a la mañana. Esa persona comenzó como un niño, ignorando, pasando por alto, menospreciando la luz que estaba brillando en su corazón. Y poco a poco esa persona, después de establecer la costumbre de ignorar la luz, las convicciones del Espíritu de Dios, Cristo dice, el Espíritu de Dios convence al mundo del pecado, justicia y juicio, pero nosotros, como Él dijo, no tenemos que prestar atención. Podemos seguir escogiendo nuestra propia voluntad y con el paso del tiempo perdemos mucha sensibilidad, perdemos la convicción del pecado. Comenzamos a compararnos con las personas que nos rodean o con nuestra sociedad o lo que vemos en internet o lo que vemos en la televisión y pensamos que no son tan buenos o lo que sea. Y esa otra naturaleza también tiene la capacidad de crecer en nosotros. Es como Cristo dijo que el reino de Dios comienza en nosotros como un grano de mostaza, la semilla más pequeña en un jardín lleno de otras plantas. Y si esas plantas han crecido y han llegado a ser tan grandes, esas plantas pueden ahogar la semilla. No literalmente ahogando a Dios, pero pueden ahogar nuestra experiencia de esa luz, de esas convicciones. Entonces Dios no está esperando una fecha como el próximo jueves, para tratar de salvar a ese homicidio. Él ha estado tratando de visitar, convencer, tocar, despertar, agitar a ese homicidio desde niño. Y ese pobre hombre, tristemente, como muchas otras personas, como yo también en el pasado, es muy fácil resistir o contristar al Espíritu de Dios o apagar el Espíritu de Dios. Esteban, en Hechos capítulo 7, hablando con un montón de fariseos y saduceos, personas que obviamente creían en la Biblia, él les dice que ellos siempre resisten al Espíritu Santo, como sus padres. Ustedes están haciendo exactamente como sus padres, y por eso ustedes crucificaron el capitán de la vida, no recuerdo el nombre, el Salvador, porque siempre están resistiendo al Espíritu Santo. Y ellos obviamente no estaban de acuerdo con esa afirmación, porque, bueno, lo mataron, lo apedrearon. Pero lo que Esteban estaba diciendo por medio del Espíritu Santo, porque dice que él estaba hablando por el Espíritu en ese momento, es que ellos estaban haciendo en ese momento con Esteban lo que ellos hicieron con Jesús, lo que ellos estaban haciendo antes de la venida de Cristo. Ellos estaban rechazando, contristando, rehusando, contristando, pisoteando, hay muchas palabras en la Biblia, los intentos de Dios de rescatar, de salvar. Y esa es la única razón por la que el hombre perece, es porque no escuchamos y no nos sometemos a las muchas oportunidades que el Señor nos da para volvernos hacia esa luz que nos lleva a la salvación. Eso es lo que yo diría. No sé si quieres agregar algo. Sí, simplemente no importa la condición en la que ese hombre se encuentre, ¿ok? No importa lo que ese hombre haya hecho,
Al final todos los hombres, el punto es que sin esta luz son pecados, ¿ok? Quizás en unos, efectivamente, el pecado ha crecido más, ¿okay? Se ha desarrollado más que en otros, pero son pecados, son tinieblas. Y el propósito del Señor es salvar, y salvarlos a todos, ¿ok? No, el Señor no hace como una distinción para decir este pecó menos, entonces voy a ocuparme de él, y aquel como tiene un pecado muy grande, no. El Señor alumbra a todos e ilumina a todos, y el propósito es salvarlos a todos. El punto, como decía Jason, es si realmente el corazón, cuando está recibiendo ese testimonio del Señor, se vuelve o no se vuelve, ¿okay? Lo acepta o lo rechaza. Y claro, pues tiene que ver mucho si toda esa mala hierba ha crecido al punto de, como dice Pablo, que ya perdieron toda sensibilidad y sus conciencias se han cauterizado, ¿cierto? Resulta mucho más difícil, pero no más difícil para Dios. O sea, el problema no está en Dios, está en el hombre, ¿ok? Mas, sin embargo, Dios le da la oportunidad a todos los hombres, ¿ok? Estén en la condición que estén, y esta luz llega con el propósito efectivamente de salvarlos y rescatarlos, pero tiene que ver cuánto realmente el corazón preste atención a esa luz y se pueda volver a ella. ¿Okay? Muy bien, no sé si alguien más se haya animado a preguntar aquí en el auditorio antes de pasar a los de internet. Ok, los que están en Zoom, me parece que Raúl, vamos a desbloquear el audio para que Raúl nos comente. Coméntenos de dónde es y antes de hacer su pregunta. Buenas noches, Cartagena, Colombia. Oh, Buenas noches a todos. qué gusto. Adelante con su pregunta, por favor. Bueno, más que pregunta es como si una aclaración ahí con respecto ahora a lo que se está hablando del pecado, ya entendiéndose con lo que estaba explicando el pastor, que el pecado se entiende ahora como porque el hombre se ha vuelto de la fuente. O sea, el hombre, cuando el hombre se ha alejado de Dios, entonces a eso es lo que lo estamos entendiendo ahora como pecado. No tanto por la lista de pecados que pues, la Biblia nos ilustra, sino como que todo lo que no proviene de la fe es pecado. Entonces, ¿por qué entonces cuando la palabra nos dice que fuimos librados de la ley del pecado y de la muerte, o que el pecado fue condenado en la carne? O sea, ¿no fuimos totalmente librados, o es que vamos a entrar en un proceso, o sea, digamos, de liberación o salvación en la medida que vamos convirtiendo nuestra alma o volviéndonos al Señor? O sea, ¿cómo asociamos entonces que fuimos librados de esa ley y todavía seguimos pecando? ¿Cierto? Entonces, es lo que quería, como no sé, entender un poquito ahí esa parte. Ok, no sé si el apóstol Arnold que conteste primero. Bueno, siempre es fundamental que podamos entender la obra de Dios, ¿ok? Cómo Dios hace esta obra en el corazón. Efectivamente, por ejemplo, en el texto que Raúl está tocando, está en Romanos capítulo 8, versículo 2. Pablo dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, dice, de la ley del pecado y de la muerte. Pero en el contexto debemos entender lo que también el apóstol viene hablando. Leemos en todo el capítulo 7 que Pablo empieza a hacer una descripción de cómo para él está haciendo algo muy terrible, que él quiere hacer el bien, pero el bien que quiere hacer dice que no puede hacerlo, ¿ok? Y el mal que no quiere hacer, ¿ok? Termina haciéndolo.
Y Pablo habla también que hay otra ley en sus miembros. ¿Ok? Entonces, está hablando de una imposibilidad que él está teniendo, que ve que está teniendo, que mientras realmente está operando en su carne, él no puede salir de esa condición. Por eso la conclusión a la que él llega cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, un cuerpo que está siendo gobernado por el pecado. ¿Okay? ¿Cómo puedo salir de esta condición? ¿Okay? Es como en el ejemplo que tomaba Jason, o sea, es el pez que está en el mar y en el mar puede hacer lo que quiera, pero ¿cómo salgo del mar? No puedo salir del mar por mí mismo. Entonces, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero él también dice, gracias a Dios por Jesucristo. ¿Okay? O sea, él identifica que solo en el Señor él puede ser librado de tal condición. Y cuando empieza el verso 8, es haciendo una descripción de la manera como nosotros empezamos a ser librados de esa condición. Entonces dice que ninguna condenación hay para ¿quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Ahora, ¿quiénes están en Cristo Jesús? Sigue hablando y dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ok? Entonces, bueno, se puede tener la idea, y es una idea, digamos, muy común en el cristianismo de hoy, como que Cristo, a través del sacrificio que hizo, el pecado fue quitado de una manera así instantánea o automática del corazón del hombre. ¿Ok? Es una idea que hay. Pero no es lo que las Escrituras realmente testifican. Las Escrituras testifican de una obra que el Señor hace en el interior del corazón, y que en esa medida que el Señor hace esa obra en el interior del corazón y que el corazón se rinde a ella, entonces todo aquello que es pecado, o sea, que es opuesto o contrario o que no tiene a Cristo como fuente, va siendo crucificado en nosotros, o va siendo disminuido en nosotros, o va siendo sometido en nosotros. Y aquello que es de Cristo, ¿ok?, entonces empieza a tomar lugar y empieza a levantarse en el corazón. Pero eso solamente llega a ser posible, volvemos al mismo punto, si andamos en el Espíritu. ¿Y qué es andar en el Espíritu? Seguir esta luz, seguir las convicciones que esta luz trae al corazón, seguir la voz del Señor, porque es la única manera como vamos a ser librados de las tinieblas. ¿Okay? Entonces, el punto es ese. Yo no creo que a través de el sacrificio que el Señor hizo en la cruz, el pecado desapareció del corazón de los hombres, ¿ok?, de una manera instantánea o automática, porque no tiene eso ningún respaldo escritural. Pero sí creo en lo que se describe en todas esas epístolas, de cómo, si la obra del Señor llega a ser real en el corazón, entonces nosotros vamos siendo, ¿ok?, librados de una naturaleza y vamos siendo establecidos en otra naturaleza, que es la naturaleza de Dios. ¿Ok? Pensaba ahorita en aquel texto de Hechos 3:26, creo que es el último versículo de ese capítulo, cuando el apóstol Pedro declara y dice, a ustedes primeramente, haciendo memoria al pueblo de Israel, dice, a ustedes primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo. En otras traducciones es Dios habiendo resucitado a su Hijo. A ustedes primeramente lo envió para bendecirlos. ¿Ok? Y luego dice, a fin de que cada uno se vuelva o se convierta de su maldad. O sea, estamos hablando del Cristo resucitado, ¿ok?, que el Señor empieza a ministrar a este Hijo en el corazón de los hombres, ya resucitado como espíritu vivificante. Pero ¿cuál es la meta? Que Cristo aparezca en el corazón.
¿Cuál es la meta? Que la luz brille en el corazón. Ya esto es después de resucitado. Bueno, la meta es que cada uno se convierta de su maldad. ¿Ok? O sea que aún Cristo, después de resucitar, la maldad, ¿dónde seguía? En el corazón de los hombres. Pero Cristo aparece ahí en ese corazón, precisamente para librar a ese hombre de esa maldad que está en él y que pueda morir o experimentar la muerte de una naturaleza y empezar a experimentar el crecimiento y vida de otra naturaleza. Es como en lo que Jason comentaba, dejar nosotros de asumir y de creer y de vivir como nosotros mismos siendo nuestra propia fuente. ¿Ok? Morir a eso y recibir a la verdadera fuente de vida que es el Señor. ¿Ok? Jason. Sí. Gracias, pastor. Sí, bien dicho, y creo que una parte de la confusión viene de no entender que Dios nos da un don, una medida, una semilla de vida, y en esa semilla no hay pecado. Eso es cierto. Y esa vida que hemos recibido es la vida vencedora de Cristo. Ahora, entonces hay algo en nosotros, como dice Pablo en Romanos 7, siento que en mi hombre interior me deleito en la justicia de Dios o en la ley de Dios, pero hay otra ley que encuentro en otra parte de mí. Entonces, hay algo que es perfecto, pero ese algo no soy yo inmediatamente. Es algo que Dios ha sembrado, ha plantado en mí. Y la solución de experimentar la libertad de la ley del pecado y de la muerte viene de aprender a caminar en ese algo que es perfecto, caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu. Si andamos en el Espíritu, no vamos a cumplir los deseos de la carne. Si caminamos en el Espíritu, entonces, bueno, eso es lo que Juan dice en el famoso versículo que nadie entiende, que en nosotros hay una simiente y si permanecemos en esa simiente no podemos pecar. ¿Por qué? Porque esa simiente no es fuente de pecado. Pero, como Arnold acaba de decir, si seguimos caminando en la carne, aún después de recibir ese don de Dios, esa medida de Cristo, tenemos la oportunidad, la capacidad de seguir viviendo en esa parte que no puede dejar de pecar. Y es por eso que en Romanos 6, después de hablar de todo lo que hemos recibido de Dios, que Él dice que no deberíamos seguir dándonos o entregándonos como instrumentos del pecado, sino instrumentos de justicia. Tenemos que presentarnos continuamente al Espíritu para crecer en la justicia, la cual es otra naturaleza, ¿ok? Y no presentarnos ya, o no seguir presentándonos como instrumentos del pecado. Pero Él no dice que ya no existe la posibilidad de seguir viviendo en el pecado. Todo el contrario. Él dice que dice claramente en muchos casos, con muchas correcciones y advertencias a lo largo de sus cartas, que muchos cristianos, tristemente, estaban todavía carnales, o viviendo en la carne, eran carnales, todavía viviendo en esa parte que el Espíritu de Dios quiere crucificar, circuncidar, eliminar, hacer morir en nosotros. Entonces en capítulo 8 él dice, si seguimos viviendo en la carne, vamos a morir. Pero si por medio del Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. ¿Ok?
Entonces eso es más o menos cómo llegamos a ser libres de la ley del pecado y de la muerte. No es por simplemente tener una creencia correcta, es por caminar en el espíritu que no peca. Es por someternos a esa semilla que no tiene pecado. Es por aprender a permanecer y vivir en ese don de Dios que tiene la capacidad de ser. Empieza como algo pequeño, un grano de mostaza en el jardín lleno de otras plantas, pero tiene la capacidad de incrementarse y crecer hasta ahogar todas las otras plantas que habían crecido en el corazón. Así es la obra de Dios, así es lo que Pablo describe, como despojándonos del viejo hombre, vistiéndonos del nuevo hombre, o llevando todos los días la muerte de Cristo para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros, o llegando a ser como Él en su muerte para que podamos caminar en su resurrección, por así decirlo. Así es como llegamos realmente a experimentar la libertad de la ley del pecado y la muerte que obra en la carne. No es simplemente decir, porque eso es lo que escucho mucho, es que ya no tengo carne o ya no soy carne porque Cristo está en mí. Bueno, ¿cuál de esas dos vidas, naturalezas, está reinando, gobernando, constreñiendo, incrementándose en nosotros? Así es como realmente llegamos a ser libres de esa ley de pecado.